Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura, ensayo, el falso ego como raíz constante, basado en las enseñanzas de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introducción. En la visión teológica y filosófica presentada por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el problema fundamental de la existencia material no se reduce a circunstancias externas adversas, ni siquiera al sufrimiento en sí mismo. La raíz constante del condicionamiento es más profunda, el falso ego ahankara, la identificación errónea del alma con aquello que no es. El falso ego no es simplemente orgullo o arrogancia, es la convicción sutil y persistente de que yo soy el hacedor, yo soy el disfrutador, yo soy el centro. Desde esta perspectiva equivocada se despliega toda la estructura de la vida material. Incluso cuando el practicante avanza espiritualmente, esta raíz puede permanecer activa adoptando formas cada vez más refinadas. Comprender el falso ego como raíz constante implica reconocer que no se trata de un defecto superficial que se elimina con disciplina externa, sino de una orientación profunda de la conciencia que debe ser transformada gradualmente mediante el proceso de bhakti. Definición ontológica del falso ego. Según la enseñanza védica explicada por Srila Prabhupada, el alma es eterna, consciente y bienaventurada. Su identidad real es la de sirviente eterno de Krishna. El falso ego surge cuando el alma se identifica con el cuerpo y la mente materiales. El ahankara significa literalmente yo hago o yo soy esto. No es simplemente una autoestima inflada, es una confusión ontológica. El alma eterna se identifica con un cuerpo temporal, el testigo se identifica con el instrumento, el servidor se identifica como controlador. Esta identificación errónea da origen a todas las demás ilusiones. Desde el falso ego surge la mente condicionada, desde la mente surgen deseos, de los deseos surgen acciones y de las acciones reacciones kármicas. Así el falso ego no es un síntoma secundario, es el punto de partida del ciclo material. El falso ego como generador de identidad corporal. Cuando el alma acepta la designación corporal, comienza a pensar soy hombre o soy mujer, soy rico o soy pobre, soy exitoso o soy fracasado, soy admirado o soy ignorado. Estas etiquetas no pertenecen al alma, pero el falso ego las asume como identidad real. A partir de ahí se construyen sistemas de comparación, competencia y jerarquía. Srila Prabhupada explicaba que toda la civilización moderna está organizada sobre la base del falso ego colectivo. Naciones que compiten, grupos que se enfrentan, individuos que luchan por prestigio. El conflicto no es accidental, es consecuencia directa de múltiples centros compitiendo por afirmarse. Mientras la identidad esté basada en designaciones temporales, el falso ego seguirá siendo la raíz que alimenta el árbol del sufrimiento. El falso ego como ilusión de control. Uno de los aspectos más profundos del falso ego es la idea de control. El alma condicionada cree que dirige su destino, que determina resultados y que es autora de sus logros. Sin embargo, la enseñanza védica enfatiza que el alma es siempre dependiente de la naturaleza material en el estado condicionado y dependiente de Krishna en su estado liberado. El falso ego produce la ilusión, yo hice esto, yo logré aquello, yo merezco reconocimiento. Cuando el resultado es favorable surge el orgullo, cuando es adverso surge la frustración. Ambos estados tienen la misma raíz, la identificación como hacedor. La verdadera comprensión según Srila Prabhupada es reconocer que el alma es un instrumento. La naturaleza material actúa bajo la supervisión divina. El devoto participa, pero no como centro de independiente. La persistencia del falso ego en la vida espiritual. Uno de los aspectos más delicados del camino espiritual es que el falso ego no desaparece automáticamente al comenzar la práctica devocional. Puede abandonar formas burdas, búsqueda de riqueza, poder o placer, pero puede adoptar formas más refinadas. Orgullo por conocimiento filosófico, superioridad moral, necesidad de reconocimiento en el servicio, sensibilidad excesiva ante críticas,
apego a posiciones espirituales. Aquí el falso ego ya no se expresa como ambición material, sino como centralidad espiritual. El individuo puede aceptar intelectualmente que Krishna es el centro, pero emocionalmente seguir buscando validación. Por eso se dice que el falso ego es raíz constante, puede cambiar de forma sin cambiar de esencia. El falso ego como necesidad de afirmación. Psicológicamente, el falso ego necesita confirmación para sostener su identidad. Busca señales que refuercen su importancia, aplausos, aprobación, reconocimiento, inclusión, protagonismo. Cuando estas señales faltan, el ego se siente amenazado, surge la inseguridad, la comparación o el resentimiento. Incluso en el servicio devocional puede aparecer una expectativa silenciosa, que se reconozca mi esfuerzo. Si esa expectativa no se cumple, el corazón se agita. El problema no es el servicio en sí, sino la motivación subyacente. Cuando el servicio incluye la necesidad de afirmación personal, el falso ego sigue operando como raíz invisible. El falso ego y el ciclo del karma. El falso ego impulsa la acción con sentido de propiedad. Esa apropiación genera karma. Si el alma actuara simplemente como instrumento consciente de su dependencia divina, no se enredaría en reacciones. Pero cuando actúa pensando esto es mío o yo soy el autor, se vincula con el resultado. De esta manera, el falso ego y el deseo, la acción, la reacción, produce un nuevo cuerpo. El ciclo continúa mientras la raíz no sea erradicada. No basta modificar comportamientos externos, es necesario transformar la identidad interna. El refinamiento progresivo del ego. A medida que el practicante avanza, el espejo de la conciencia se vuelve más claro. Lo que antes parecía humildad puede revelar rastros de autoimportancia. El falso ego puede manifestarse como deseo de ser visto como humilde, necesidad de ser considerado avanzado, apego a la imagen de buen devoto, comparación interna silenciosa. Este refinamiento no significa fracaso, significa profundidad. Cuando las capas burdas se eliminan, las sutiles se vuelven visibles. El proceso espiritual auténtico no ignora estas capas, sino que las ilumina. La raíz constante y la vigilancia permanente. Srila Prabhupada enfatizaba la necesidad de vigilancia constante. El falso ego puede reactivarse en cualquier momento si no se cultiva humildad y dependencia. Incluso después de años de práctica puede surgir ofensas, competencia, defensa de posición, autojustificación. La raíz no se corta de golpe, se debilita gradualmente mediante servicio sincero, el canto atento y la asociación adecuada. La vigilancia no debe generar paranoia, sino conciencia. Reconocer la raíz permite no identificarse con sus brotes. El antídoto, servicio y rendición. El proceso de Bhakti no destruye la individualidad, purifica su orientación. El alma no deja de existir como individuo, deja de reclamar centralidad. El servicio devocional tiene un poder transformador porque reubica la identidad, de controlador a instrumento, de disfrutador a servidor, de protagonista a cooperador. Cuando el servicio se realiza sin expectativa de reconocimiento, el falso ego pierde alimento. Cuando se ofrece el resultado a Krishna, se corta la apropiación. La rendición no es pasividad, es alineación consciente con el centro legítimo. Humildad ontológica. La humildad genuina no es autodesprecio, es comprensión clara de la propia posición. Implica reconocer que el alma es infinitesimal, que depende completamente del Supremo, que cualquier capacidad proviene de la gracia divina. Cuando esta comprensión se internaliza, el falso ego comienza a disolverse. Ya no hay necesidad de competir por centralidad, porque el valor no depende de comparaciones externas. La identidad se vuelve estable porque está anclada en relación eterna, no en aprobación fluctuante. La transformación final de la raíz. En el estado purificado, el impulso de centralidad se transforma en deseo de servir. La energía que antes buscaba afirmación personal ahora busca satisfacción de Krishna. El devoto avanzado no piensa cómo soy percibido, sino cómo puedo servir mejor.
No se angustia por reconocimiento ni se deprime por invisibilidad. Su estabilidad proviene de conexión, no de protagonismo. La raíz constante ha sido reemplazada por una raíz espiritual, amor y servicio. Conclusión. El falso ego es la raíz constante del condicionamiento material. No es simplemente orgullo superficial, sino una identificación errónea que sostiene toda la estructura del karma y el sufrimiento. Puede manifestarse de manera burda o refinada, puede adoptar formas materiales o espirituales, puede disfrazarse de virtud, pero mientras exista la idea de ser el centro independiente, la raíz permanece viva. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el verdadero progreso espiritual consiste en reorientar la identidad, de centro a servidor, de controlador a instrumento, de protagonista a participante consciente en la armonía divina. La erradicación del falso ego no es aniquilación del yo, sino restauración de su naturaleza eterna. Cuando el alma deja de intentar ocupar el centro y acepta su posición natural en relación con Krishna, la raíz constante pierde fuerza. Entonces la vida deja de ser competencia y se convierte en cooperación, deja de ser afirmación y se convierte en ofrenda. Y si en esa reorientación el alma descubre que su verdadera grandeza no está en ocupar el centro, sino en amar al verdadero centro eterno. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari